Israel hoy se maravilla en pos de la bestia. Luego el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, todas las clases sociales, los pobres, los ricos, los esclavos. El mundo adorará a la bestia. Jared Kushner ha logrado una primera fase de paz. Los acuerdos de Abraham es la plataforma, es el inicio a la manifestación de aquel inicuo a quien el Señor en su segunda venida destruirá. Palabra de Dios en Apocalipsis 13 es clara. Todos los moradores de la tierra exaltarán a esta bestia, a este ser infernal. Estará completamente poseído por Satanás, por el mismo diablo, al igual que lo fue Judas Iscariote. Por eso, las personas que ven este video deben darse cuenta que Jared Kushner es nada más y nada menos que el arquitecto de la paz. Y lo que nosotros estamos evidenciando hoy, lo que nosotros estamos viendo en los noticieros con nuestros propios ojos, la Biblia ya lo había anunciado hace muchísimo tiempo. Las personas hoy se abrazan, las personas hoy regresan después de estar 2 años secuestrados por estos grupos terroristas de Hamas. Y esto es un engaño, es una falsa paz que incluso el mismo enemigo ha provocado. Satanás es muy astuto y a él no le importa retroceder 2 pasos con el propósito de avanzar 3. Por eso, te animo a que veas este video hasta el final y saques tus propias conclusiones. El diablo siempre ha querido exaltarse por encima de las estrellas para despojar al Altísimo. Eso lo hemos visto nosotros estudiando al profeta Ezequiel. También en Isaías habla de la caída de Lucero. Por la multitud de tus contrataciones, en el huerto de Dios estuviste, en las piedras de fuego te paseabas y querías ser semejante al Altísimo. Cuando el anticristo aparezca en la tierra, obviamente será Satanás encarnado. Y lo que va a hacer Satanás es sentarse en el templo y proclamarse a sí mismo como Dios. Lastimosamente, el pueblo de Israel lo elegirá como su Mesías. Por eso, acompáñame en este estudio tan especial. No hemos terminado todavía Apocalipsis capítulo 13. Hoy vamos a hablar acerca de la marca del anticristo, la marca de la bestia. Debido a la ambición del anticristo, él piensa que puede imitar a Dios y ser igual a Él. Recuerde que estuvimos hablando en el video anterior acerca de la mentalidad que Satanás va a establecer sobre la sociedad. Hablamos de cómo el anticristo va a trabajar, cuál es el plan del falso profeta y cuál es el plan del dragón. Pero muy bien, vamos a Apocalipsis por un momento, a 16, versículo 13. Y dice la palabra de Dios así, Apocalipsis 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Podemos ver aquí que Satanás también tiene una trinidad, eso lo hemos estado hablando, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo mismo Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero Apocalipsis 13 se refiere al falso profeta como la segunda bestia. Y quiero que aprendamos 4 puntos acerca de este falso profeta, el anti-Espíritu Santo, que el mundo usará para adorar al anticristo. Por el Espíritu Santo nosotros adoramos a Dios. Por el Espíritu Santo nosotros exaltamos a Dios. Por el Espíritu Santo nosotros decimos, Abba, Padre. Y el mundo, por el anti-Espíritu Santo, exaltará y glorificará
al anticristo. Miremos 4 puntos. Número 1, el falso profeta será un siervo de Satanás. Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mire, la bestia, que es el anticristo, no es un cordero inofensivo. Su disfraz es de cordero, pero es un camuflaje. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Podemos ver que la iglesia tradicional ha tenido apariciones de vírgenes, ha tenido apariciones de Cristo, y muchas veces nosotros lo vemos en lugares de la naturaleza donde dicen: en esta piedra se me apareció la Virgen, en esta piedra se me apareció el anticristo. Eso es algo difícil de asimilar, y podemos ver que muchos de ellos hacen sus templos mediante esas apariciones. Pero no solamente la iglesia tradicional, también muchas sectas. Lastimosamente, esperando la manifestación y la adoración al Dios vivo, Satanás se interpone porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces se aparece un ángel, como los mormones, que se apareció el ángel Moroni y le reveló unas tablas. Y en esas tablas aparece precisamente otro testamento de Jesús, diciendo que Jesucristo se apareció en América y que Jesucristo estableció un ministerio en este lugar. Así sucesivamente podemos ver diferentes lugares, los musulmanes, los gnósticos, agnósticos, Hare Krishnas, cómo Satanás se ha disfrazado de ángel de luz y los ha engañado, y hoy en día son miles y miles de personas que siguen estas religiones. Muy bien, sabemos que la bestia es un individuo diabólico, infernal, poderoso, que recibirá su poder de Satanás, el maestro de los engañadores, el artista del engaño, el padre de la mentira. Jesucristo le dijo a los fariseos, allá en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia no se equivoca, está hablando del padre de la mentira, pero no pierda esto, porque vamos a hablar de la marca de la bestia, del 666. El diablo es un mentiroso. Por lo tanto, si ese cordero habla como dragón y el dragón es el diablo, entonces puedes estar seguro de que ese antiespíritu santo es un mentiroso. No pienses que eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de esas mentiras. Tú también serás engañado, a menos que tengas la protección de Dios y el Todopoderoso te cubra. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo será quitado de en medio. La Biblia claramente allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, será quitado de en medio junto con la iglesia cuando sea arrebatada. Entonces muchas personas caerán en la mentira del anticristo. Las mejores mentiras suenan más parecidas a la verdad, y toda buena mentira tiene alguna verdad en ella. No lo olvides, Satanás ha hecho caer príncipes, ha hecho caer reyes. ¿Y cuál ha sido su arma? La mentira. No solo será mentiroso, sino también será un gran comunicador. Mire, tendrá una autoritaria habilidad ejecutiva, será sensato, tendrá una persuasiva capacidad de hablar, le dirá a la gente lo que los corazones perversos quieren oír, lo que las mentes depravadas quieren escuchar. Será un general dedicado a hacer propaganda a Satanás. Satanás ha estado por los siglos engañando a la humanidad.
Satanás conoce toda la tierra, Satanás conoce cada rincón de ella. Por eso el anticristo va a estar establecido y el antiespíritu santo lo va a hacer famoso. Ese es el papel del antiespíritu santo. Otro punto de los cuales debemos aprender acerca del falso profeta es que será un artífice de la adoración. Mire, el deseo no santo de Satanás es ser como Dios. La palabra de Dios nos dice que Satanás dijo: sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Eso lo leemos en Isaías 14:14 cuando hablamos de la caída de Lucero. No te hagas a la idea de que el diablo está en contra de la adoración. El diablo ama la adoración, pero el diablo quiere la adoración para él, porque la ardiente ambición de Satanás es que lo adoren. Desea desviar la adoración que va para Dios y quedársela a él. Miremos por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Satanás buscará la adoración mundial al tratar de establecer una sola religión, una sola economía y un solo gobierno en el mundo. A eso se le llama ecumenismo. Y hacia allá se dirige esta sociedad. Lo estamos viviendo. Todo lo que está pasando, los gobiernos, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el pacto que está firmando Israel con Arabia Saudita, diciendo con nuestros hermanos, los ismaelitas, vamos a reunirnos, vamos a hacer la paz. Todo eso está apuntando claramente a la manifestación del anticristo. El tiempo está muy cerca. Pueden ser en estos próximos 10 años, puede ser en esta noche el arrebatamiento de la iglesia, puede ser mañana, en la mañana, en cualquier momento va a suceder. El equipo de relaciones públicas tramarán esta mentira. Queremos evitar que todos nosotros, al reunirnos en este momento, evitemos el mal y hagamos la paz mundial. Esa será la propaganda que el anticristo va a lanzar en el mundo entero. Una especie de gran homogenización de todas las religiones. Y todo aparentemente será color de rosa. Todas las religiones tienen cabida. Vengan los Hare Krishnas. Vengan para acá los gnósticos, los agnósticos, vengan para acá los ateos, venga para acá la ciencia cristiana, vengan los testigos de Jehová, los mormones, los masones, los cristianos, y hagamos una sola religión. Eso lo hizo Constantino, hizo una sola religión y por eso existe la iglesia tradicional universal. Pero el ecumenismo que va a lograr este falso profeta, porque si hablamos del anticristo, el anticristo es un líder político, pero si hablamos del falso profeta, será un líder religioso que unirá las diferentes religiones. Y si no me cree, mire los periódicos, lo que está pasando, cómo hay una unidad, cómo incluso el representante de la Iglesia Católica se unió con los islámicos, con los musulmanes y con los judíos y crearon lo que se llama la casa abrámica, reconociendo que para ellos Abraham es el padre de estas tres religiones. Podemos ver que en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra religión. ¿Cómo es posible que ellos digan que Abraham es el padre de estas tres religiones? Y no solamente eso, sino que habrá un lugar donde harán culto, dándole cabida a las creencias y a los rituales de las tres religiones. Está sucediendo hoy. Escúcheme, crea que la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en una cruz, lo enterraron. Y literalmente salió caminando de la tumba y ascendió a las alturas. Y está en las cumbres de la gloria y regresará con poder y gloria. Eso es lo que nosotros creemos. Y pedimos disculpas
tal vez porque muchos dicen, pero deberíamos aceptar otras deidades, deberíamos aceptar otros profetas, deberíamos aceptar otras creencias. Mire, estos son los aspectos fundamentales de la fe. Pero si nosotros sacamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, si nosotros sacamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es como sacar toda el agua de un pozo. Es como sacar el azul del cielo. Es como quitarle las teclas a un piano. No tiene sentido. No tiene sentido la salvación, no tiene sentido la redención. Entonces, el falso profeta será un unificador de la religión del mundo. Ya lo estamos viendo en muchos cantantes cristianos, lastimosamente, canciones ecuménicas, donde están mezclando la adoración a Dios con la adoración al hombre, con la adoración a la mujer, donde hay canciones cristianas supuestamente dedicadas a la esposa, dedicadas a la novia, dedicados al novio. Próximamente tendremos canciones cristianas dedicadas a las diferentes ideologías que el mundo ha inventado. No se sorprenda, muchos artistas cristianos que quieren crear música comercial para que la música sea viral, lo están haciendo. La gente de este mundo es muy astuta al enmarcar estos asuntos. Y piensan en las siguientes frases. ¿Para qué? Para comenzar a denigrar del cristianismo y decir que necesitamos una religión mundial que nos una. Por ejemplo, los derechos de las mujeres. Qué bonito suena. Morir con dignidad, hermoso. La libertad sexual, maravilloso. Y la tolerancia religiosa. ¿Suenan bien? ¿Quién está en contra de estos derechos? ¿Quién está en contra de que las mujeres tengan derechos? ¿Quién estaría en contra de que se muera con dignidad? ¿Quién estaría en contra de tener libertad sexual? ¿Quién puede estar en contra de tolerar otras religiones? Nadie. Nadie. Pero no te dicen lo que hay detrás de estas frases. ¿Qué hay detrás de esto? Mire, los derechos de las mujeres significa que las mujeres tengan derecho a asesinar a sus propios hijos en sus vientres. Morir con dignidad significa la eutanasia. Eso es lo que no te dicen. La libertad sexual significa la sodomía y la perversión. La tolerancia religiosa significa que debes tolerar todas las religiones, menos la que dice que el único camino al cielo es a través de Jesucristo. Debes tolerar todas las religiones. Y te rotulan como alguien que siembra odio, como alguien que habla de la exclusividad de Jesucristo. Rápidamente estamos avanzando hacia una religión mundial. Mucho cuidado. Este es el orden mundial y tal orden mundial no es deseable para mí, sino que es deseable ¿para quién? Para el anticristo, porque él es el que gobernará sobre este nuevo orden mundial. Está delicado, el asunto está muy delicado, porque el mundo está buscando esta clase de líderes que unirán las religiones del mundo. El mundo ya está eligiendo gobernantes así, que se unan las religiones. Su religión tiene cabida, listo, unámosla. El problema no es respetar la religión, porque eso es una cosa. El problema es unirlas y hacer una sola. Eso es lo delicado, porque uno debe respetar cierto espacio. Uno debe respetar cierta liturgia. Debe respetar los cultos de las diferentes religiones, está bien. Ellos tienen su creencia, lo respetamos. El problema es cuando se quiera unir las diferentes ceremonias. El problema es cuando se quiera unir las ideologías en las religiones. Ahí es el problema. Entonces, los cristianos se enfrentarán a una gran persecución cuando les digan a los demás que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Eso nos va a hacer parecer a nosotros como fanáticos, como tontos, intolerantes, religiosos y muchas cosas más. Ya nos están tildando de eso. Ya nos están diciendo que somos intolerantes, que somos homofóbicos. Nos están diciendo eso. Pero la gente no se da cuenta que nosotros amamos a la humanidad y no queremos que la humanidad perezca, y todos los vacíos que se han creado gracias a las ideologías, todas las violaciones, todos los asesinatos,
todas las depravaciones, toda la depresión que hay, precisamente por eso, por las famosas ideologías, sino haga un análisis y piense cuáles son las personas que más se quitan la vida entre los jóvenes. Y usted se dará cuenta que hay un alto porcentaje en las personas que defienden estas ideologías. Y no es precisamente porque el cristianismo los excluye, es porque Cristo no está en el corazón, es porque Cristo no controla sus vidas. Nosotros también participamos de ciertos comportamientos, pero cuando aceptamos a Jesucristo por primera vez, pensamos correctamente. El profeta Muhammad, Mahoma, afirmó en ese tiempo que el final de los tiempos cristianos verdaderos, piadosos y devotos, al final ellos se unirán ¿a quién? A los musulmanes. Y acabamos de ver ese video. Se unirán a los musulmanes. Los judíos y los musulmanes no podían verse para nada, pero ahora se van a unir. El tercer templo está a punto de construirse y escúcheme bien lo que le voy a decir a usted. Usted lo puede comprobar, puede entrar a un buscador de internet, inmediatamente se dará cuenta de esa amenaza tan fuerte. Y no solamente será con los judíos, su objetivo es también que los cristianos dejen de creer en Jesús y comiencen a creer en el Islam como religión mundial. Usted dirá, esto es exagerado. No es exagerado. Si acabamos de ver el video, no es exagerado. Es una realidad. Pero también el falso profeta será un maestro de los milagros. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esto es el falso profeta. Y podemos ver también lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, la iglesia y el Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Y no solamente se manifestará, sino que Jesucristo en su segunda venida lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo poder es por obra de Satanás, prodigios, poderes, señales mentirosas. Y esa es la forma como va a actuar el anticristo. Muchos dicen que no, que el anticristo no va a hacer milagros. Pues déjeme decirle que sí, la Biblia es clara. Pero son milagros falsos. Quiere decir que esos milagros serán engañosos y aparentes a su propósito. El diablo tiene una cantidad de trucos en su bolsa, pero son diabólicos e infernales, oscuros. Son de las tinieblas, pertenecen al reino de la oscuridad, al reino de las tinieblas. No, pastor, Satanás no puede hacer milagros. Claro que sí. ¿Usted se acuerda de los hechiceros en el tiempo de Moisés? Como cuando Moisés tiró una vara y se convirtió en serpiente, ellos también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. ¿Usted se acuerda cuando Moisés convirtió el agua del río Nilo en sangre? Como estos hechiceros egipcios también lograron hacerlo. Detrás de eso, ¿quién está? Está Satanás. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos probar a los espíritus? La Biblia es clara. ¿Cómo podemos saber si un milagro es de Dios o proviene de Satanás? Permítame darle 3 formas en las que usted puede saberlo. Obviamente, sabemos que la manifestación del anticristo está cerca. Número 1, el que realiza el milagro debe confesar que Jesucristo ha venido en carne. Si no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es del anticristo. Escuche, en ese tiempo había una secta
muy particular que eran los gnósticos. Los gnósticos afirmaban que Jesucristo había estado en espíritu y que había resucitado en espíritu. Por eso se escribió segunda de Juan 1:7, que dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que no cree que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Del diablo. Es fácil. Esa es la forma para que nosotros podamos rechazar. Número 2, el que realiza los milagros debe glorificar al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? La palabra de Dios claramente lo dice allá en Juan 16, versículos del 13 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, cualquier hacedor de milagros que no glorifica que Jesucristo es el Señor, es del diablo. Y número 3, el hacedor de milagros dice o hace algo que contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, hablando de los falsos profetas. ¿Cómo se probaba en el Antiguo Testamento a los falsos profetas? Acompáñeme a leerlo. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, no darás oídos a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Si ve un milagro usted con sus ojos, y es un milagro indiscutible, pero si tu maestro te aleja de Dios, eso es del diablo. No vayas. El diablo tiene poder para hacer milagros. Pero también el falso profeta será un controlador del comercio. Si controlas la religión, si controlas los medios políticos, si controlas los milagros, si controlas la economía y tienes un rígido poder sobre el mundo entero, entonces tendrás control sobre toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18 dice: yacía, ¿quién? El antiespíritu santo, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de ¿quién? De la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Qué fuerte. Deberíamos tenerlo memorizado. 666 es el número que se le adjudica al hombre que pretende ser Dios. Recuerde, el número 6 representa número imperfecto porque el hombre fue creado en el sexto día, y que esté repetido 3 veces es el número divino. Es el hombre imperfecto que pretende ser Dios. Es el hombre totalmente poseído por Satanás, que se sentará en el templo de Dios y se proclamará a sí mismo como Dios. Porque eso es exactamente lo que hará el anticristo. ¿De qué manera controlará al mundo el anticristo? ¿Con la ayuda de quién? De su agente de propaganda, el antiespíritu santo, el falso profeta.
tomará este mundo y lo convertirá en un vasto campo de concentración con todos los internos numerados. Todos serán codificados. La razón por la cual lo hará es muy simple: aumentar aparentemente el comercio. Será un control perfecto. La gente incluso hará fila para participar de este control. Si usted no tiene la marca, no hay mercancía. Si no tiene el sello, no hay ventas. Si usted no tiene el sello, no hay medicina. Si usted no tiene el sello, no habrá comida. Es así de simple. Será la forma acorazada de control que usted jamás pudo imaginar. Y ya nos dirigimos a una sociedad sin efectivo, sin necesidad de estudiar la Biblia. Así, solamente, no lea la Biblia, solamente vea cómo el mundo está ya en una sociedad sin efectivo. Y eso obviamente trae más seguridad, más tranquilidad. Cuando la gente se le pida que reciba la marca, podrá salir de cualquier negocio y agitar sencillamente su mano para que le debiten a su cuenta. La gente estará feliz, ya no lo van a poder asaltar, ya no lo van a poder robar. En aquel tiempo, el negocio sabrá cuánto dinero tienes en el banco y te aceptarán o no. No habrá cheques, no habrá necesidad de mostrar ninguna identificación, se acabarán las billeteras, ya no habrán estafas. Además, no habrán libros de contabilidad. Qué hermoso. Entonces la gente dirá, ese es el anticristo, lo voy a seguir. Ese es el superhombre. ¿El superhombre de quién? Pero de Satanás. El superhombre de Satanás, los microchips, los famosos microchips. Usted lo puede ver en películas, ya está establecido. Si habláramos de esto hace 30 años, esto sería algo de sorprenderse. Ahora ya no, es muy común. Si habláramos de esto hace 30 años, la gente se reía. Mire ahora, se pueden mandar fotografías, se pueden mandar videos a través del internet, uno puede comunicarse hasta la China y la Conchinchina solamente mirando una pantalla. Uno puede dar saludos y puede hacerlo en vivo. En este momento, por ejemplo, me estoy comunicando contigo gracias a estas herramientas. Pero escúcheme bien, hace 30 años esto era imposible. El adelanto tecnológico que ha tenido la humanidad en este último siglo ha sido sorprendente, acelerada. Lo estamos viendo, acelerado. También vemos nosotros cómo los microchips también están activos. Anteriormente, la primera computadora que se inventó estaba llena de cables y no se podía mover de un lado a otro, y obviamente no tenía la velocidad que las supercomputadoras o los celulares tienen ahora. Esos celulares son muy veloces, tienen procesadores incluso mejor que ciertos computadores, ciertos procesadores. Podemos ver nosotros cómo la tecnología ha avanzado tanto y cómo hay microchips incluso más pequeños que un grano de arroz que pueden ser insertados debajo de la piel. Pueden estar ahí, incluso pueden controlar cuando nos enfermamos, pueden controlar nuestra salud, pueden controlar las palpitaciones del corazón. Eso antes era ilógico, antes era una burla, antes era un mito, antes era una fábula, antes era un cuento de hadas, pero ahora es una realidad. ¿Cuántos litros de agua toma diarios? ¿Cuántos litros le hace falta? Si usted tiene cáncer, si no lo tiene, ¿cómo prevenirlo? Y la gente estará gustosa de haber aceptado la marca de la bestia. Mire, los microchips de implantación se implantan del tamaño de un grano de arroz. Ya se están haciendo, ya está, no, y hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo, más de 15 años viene esta tecnología estando activa en el mundo. Y esto se hace en uso de humanos, de mascotas de compañía, de peces, de ganado, ya está. Ya está, muchos lo colocan en sus animalitos para que no se pierdan, en los niños, para que no sean secuestrados. Entonces usted dice, eso está bueno, me interesa. Esa es la forma de cuidar a mis seres queridos. Pero no se da cuenta que eso ya está escrito. Por eso dice, el que tiene sabiduría cuente el número de su nombre. El que tiene sabiduría no se deje engañar. Te insertarán un biosensor debajo de la piel. Podrán saber todo acerca de ti, la temperatura,
la presión arterial, el pulso, la química de tu sangre, todo con esta tecnología, todo, absolutamente todo. Y a través del internet esa información se enviará instantáneamente a tu médico personal. Incluso la inteligencia artificial ya tiene sus médicos robots. Y ellos harán todo el trabajo que hoy en día están haciendo los médicos. Y lo más tremendo es que lo harán con mucha precisión. No se podrá escapar de tal cosa. Es fuerte. Cómo las máquinas están reemplazando a la gente. Y cómo la gente está actuando como máquinas lastimosamente. Y en ese momento la bestia asumirá todo el poder. Seremos controlados. ¿Qué clase de aplicación podemos darle a nuestras vidas hoy? Conociendo la verdad de que el antiespíritu santo se convertirá en un sirviente de Satanás. Debemos pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos haga siervos de Jesús ahora. Y debe ser ahora mismo, debe ser ahora mismo. ¿Por qué no haces una oración de compromiso ahora? Tú que has escuchado este mensaje, por favor, ríndete a los pies de Jesús. Porque cuando venga el antiespíritu santo va a ser difícil que lo adores. Es ahora. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Él es el consolador que estará con nosotros, con la iglesia, todos los días hasta que la iglesia sea arrebatada. Que Dios te bendiga. A todas las personas que miraron este video y les ha impactado, les animo a que nos sigan por Telegram, León de Judá, Oscar Rivera. Las personas que miran este video por primera vez, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Y por cierto, este es un tema sensible, así que te animo a que le des me gusta a este video para que muchísimas personas puedan verlo, incluso tus propios familiares. Bendiciones.